This meeting is being recorded. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo encuentro del ciclo webinar de C. El encuentro de hoy se titula Metaverso, Diseño y Moda, un mundo posible, cambios en las plataformas educativas para el mundo global y digitalizado. Recibimos como expositora a la diseñadora profesora Natalia Yáñez Guzmán, académica y docente con pasantía en Harvard University en Academic Innovation for Deep Learning y pasantía en Nava Domus Academy, Fashion Textiles Design, con la coordinación del profesor y diseñador Gustavo Lento, a quienes le agradecemos por estar con nosotros compartiendo su tiempo y experiencia. También le quiero agradecer a todo el público que se está sumando a la sala. Les recuerdo que tienen el chat disponible y habilitado en todo momento para dejar sus consultas y comentarios, ¿sí? Bueno, y ahora sí podemos dar comienzo a este espacio. Bienvenidos. Bienvenidos Gustavo, bienvenida Natalia. Muchas gracias Alejandro, muy amable por tu presentación. Hago extensivo el saludo a mi querida colega Natalia. Es para nosotros, querida Natalia, un verdadero honor tenerte como invitada en el espacio, este espacio académico, este conversatorio amigable que tenemos con colegas internacionales. Como profesor de la Universidad de Palermo y profesor de la carrera de Diseño Indumentaria y Textil, te doy nuestra cálida bienvenida y nuestro profundo agradecimiento de tu tiempo compartido. Me interesaría, como para empezar, que les cuentes a nuestros invitados el día de hoy en qué universidad trabajás, cuál es tu cargo académico, tus horas de clase. Creo que en Chile le dicen los ramos, ¿no? Nosotros le decimos las materias, los ramos a los cuales hoy te estás dedicando. Bueno, Gustavo, saludarte a ti y a tu equipo y agradecer, por supuesto, esta invitación. Cada vez que nos hemos reunido a dialogar y reflexionar en torno a la disciplina, para mí es un placer, así es que muchas gracias por esta invitación. Contarle a nuestros auditores que efectivamente yo soy diseñadora industrial de formación, y hoy ejerzo el rol de directora de diseño de moda y gestión de la Universidad del Desarrollo, aquí en Santiago de Chile. Es una carrera de pregrado, dura 5 años y efectivamente tiene 3 pilares fundamentales, los cuales son la sostenibilidad. Creemos que ya no es posible que un diseñador de moda, de indumentaria, de vestuario, proyecte, idee y produzca sin tener la concepción de su impacto, del impacto que genera su actividad profesional. Por lo tanto, la sostenibilidad es uno de los pilares fundamentales del proyecto académico. El segundo pilar tiene que ver con la tecnología, justamente. Creemos que la tecnología es una herramienta que permite hacer mucho más eficientes los procesos de producción, disminuye nuestra huella de carbono también, y si sabemos utilizarla de manera efectiva, permite también aportar, ¿no es cierto?, con una propuesta de valor interesante. Y el tercer pilar que caracteriza nuestro proyecto académico tiene que ver con los negocios, justamente. Yo creo que tú, yo y algunos colegas, cuando se especializaron en la disciplina y sobre todo en moda, el contenido asociado a la gestión, a la autogestión y a la capacidad de búsqueda de financiamiento, ¿no es cierto?, de establecer modelos de negocio, no estaban dentro de nuestras materias. Por lo tanto, hoy más que nunca, y relevando el rol del diseño como una herramienta de comunicación principalmente, este aspecto es muy importante en el quehacer de los diseñadores. Por lo tanto, ahí también se centran los esfuerzos de nuestro proyecto curricular. Muy interesante, Nati, porque
creo que uno de los puntos que tenemos quienes trabajamos en el marco de lo académico es tratar de hacer un esfuerzo considerable para traducir eso que el mercado solicita de los nuevos profesionales y desde ahí adaptar nuestras grillas de contenidos, nuestras currículas, incluso nuestras capacitaciones. La pregunta que yo te quiero hacer es acerca de las jóvenes, los jóvenes, les jóvenes que se acercan a tu academia, si ya traen esa relación con la sustentabilidad, con la tecnología, o es a partir de la universidad que entran a convocar ese tipo de conocimientos. Yo creo que son ambas, Gustavo. Efectivamente, hemos identificado un nuevo perfil de estudiante en las últimas cohortes de ingreso. Este perfil de estudiante tiene efectivamente una preocupación importante respecto de consideraciones de desarrollo sostenible. Ellos son estudiantes más informados que las generaciones anteriores respecto de qué es lo que está sucediendo con el calentamiento global, cómo este ha ido modificando nuestro territorio, entendiendo el concepto de territorio del más amplio espectro, ¿no es cierto? No solamente nuestra geografía, la topografía, sino que incluso la migración también tiene algo que decir ahí. Y ellos son conscientes, pero sin duda cuando una propuesta académica o un proyecto curricular tiene la posibilidad de comunicar justamente sus énfasis, los estudiantes se acercan en particular a este proyecto porque responde justamente a sus motivaciones, sus nuevas necesidades, ¿no es cierto?, intelectuales. Pero yo creo que son ambas, Gus. Claro, y referido, por ejemplo, a la planta profesional, a tus profesores, a los colegas, que te toca seguramente dirigir y coordinar, ¿está implícito también este sentido tan contemporáneo sobre la sustentabilidad y su relación con las tecnologías? ¿O también es necesaria una capacitación de quienes estamos hoy dando estas clases? De todas maneras, yo creo que las instituciones deben hacerse cargo justamente de dotar a su plantel docente con los nuevos conocimientos, los nuevos saberes y sobre todo las nuevas herramientas metodológicas para el fomento del aprendizaje. Hay una cuestión que a mí me parece bien interesante de entender, que tiene que ver con el aspecto más conceptual. Nosotros de hace alrededor de 15 años hablamos del proceso de enseñanza-aprendizaje, no del proceso de enseñanza y no del proceso de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que existe un cambio de paradigma en entender qué es lo que sucede al interior de nuestras salas de clase, al interior de nuestras materias, ¿no es cierto? Y es justamente la posibilidad de co-crear nuevas estructuras mentales en nuestros estudiantes. Para eso, el rol del profesor, del docente, se reconfigura y se debe repensar y advertir como un facilitador del aprendizaje. Si el docente no está actualizado en términos de las nuevas herramientas metodológicas, no ha desarrollado ni ha aplicado las nuevas competencias profesionales que requiere el mercado, muy difícilmente va a ser facilitador y muy difícilmente vamos a tener un proceso de enseñanza-aprendizaje co-creado. Por lo tanto, al ser también de otras generaciones, de diversas generaciones, porque acá en nuestra escuela tenemos profesores muy jóvenes, profesionales, emprendedores, destacados a nivel nacional, incluso a nivel internacional, pero que de experiencia docente tienen poco, combinado, ¿no es cierto? Ahí hacemos un maridaje con otro profesor que tiene una vasta experiencia docente para que se compenetren y justamente promuevan este proceso en la generación de nuevas estructuras mentales de manera conjunta con los alumnos. Así es que, sin duda,
las instituciones tienen que invertir y dotar y capacitar a su plantel docente. Es claro que las instituciones académicas juegan un rol importantísimo a la hora de la intermediación entre estudiantes y profesionales que dan clase. También sabemos, Nati, que quienes somos diseñadores y poseemos una formación dedicada a las áreas de creación proyectual, muchas veces venimos y accedemos a los cursos con unas muy buenas intenciones, pero con una formación docente que la vamos aprendiendo muchas veces sobre la marcha. Si bien hoy todo ha cambiado y las universidades ofrecen capacitaciones, están los profesorados especializados en diseño, sabemos que ese encuentro con la vocación docente es un encuentro que amerita al menos una experiencia áulica que a lo largo de la vida te va dando herramientas. Yo personalmente pienso que las herramientas que en este último tiempo tuve que adquirir, Nati, como profe hasta te diría de la vieja escuela, me ha puesto en un momento muy innovador de mi vida, porque tal cual como lo decís, el encuentro con este tipo de conocimientos enlazado a las tecnologías, pero también a las ideologías que sostendrán el planeta el día de mañana, hizo como una eclosión enorme en lo que se refiere a mi conocimiento para renovarme. Me interesa en este punto, Nati, que les cuentes a nuestros participantes cómo es tu relación directa con las tecnologías, cómo ha sido tu encuentro con las tecnologías, cómo te llevas con ellas. Contanos un poquito de vos y esa relación. Perfecto. Bueno, comparto tu experiencia del último tiempo. Efectivamente, la crisis sanitaria nos desafió y de alguna manera nos hizo empezar a correr una carrera de velocidad en términos de poder actualizarnos justamente con estas herramientas metodológicas. Mi relación con ellas, y de hecho siempre ha sido una relación tremendamente racional y muy objetiva, entender la tecnología como un medio y no como un fin. Eso es lo primero. Creo que el concepto incluso de metaverso, que es el concepto que nos convocó hoy día, es una palabra nueva, pero su significado está tremendamente arraigado en el imaginario colectivo, en el tuyo y en el mío. De hecho, hay un autor, un columnista del New York Times que se especializa en columnas de tecnología, que propone un ejercicio mental súper simple para poder entender qué es el metaverso. Finalmente es algo tremendamente etéreo, no es algo concreto, no es algo material, ¿no es cierto?, que podamos describir, sino que es algo mucho más conceptual. Y él propone que hacer este ejercicio mental de reemplazar el concepto de metaverso por ciberespacio. Y en el 90% de las situaciones es lo mismo. Por lo tanto, ¿qué es lo que diferencia este concepto del ciberespacio que tiene tu generación, que inició también mi generación? Yo me acuerdo de la primera vez que llegó el internet a mi casa con mis papás, y era un ruido infernal, ¿no es cierto?, cuando uno conectaba el teléfono al computador y se demoraba media hora en echar a andar y conectarse. Y la verdad es que el concepto de ciberespacio es un concepto que mejor representa mi relación con el mundo tecnológico, y que hoy, con los desafíos que nos ha impuesto el mercado, las crisis sanitarias, el impacto ambiental, el calentamiento global, las guerras, ¿no es cierto?, en último momento, porque no hay que olvidar que Ucrania todavía está en guerra, hoy está en guerra. Y creo que hay más bajas que lo que ha tenido algunos países la Segunda Guerra Mundial. Ya es impactante, y nosotros seguimos funcionando igual, y ellos están en guerra. Entonces,
¿Cuál es la relación entre el concepto de ciberespacio y el metaverso? Es que en sí mismas las tecnologías eran pensadas como un fin y no como un medio. Y también eran pensadas de manera autónoma, independiente. El metaverso lo que propone es el conjunto de herramientas tecnológicas que permiten co-crear, ¿no es cierto?, distintos mensajes, distintas experiencias, y que además son complementarias. Y esa es la diferencia entre el ciberespacio y el metaverso. Sigue siendo algo tremendamente ambiguo, etéreo, inmaterial, pero la co-creación es la diferencia sustancial y la integración de distintas herramientas tecnológicas. Mi relación Jugando, con la tecnología. Perdona, dime. decía, jugando un poco con las ideas, uno de los puntos controversiales o interesantes para reflexionar es que las nuevas tecnologías, entre ellas el metaverso, el ciberespacio o esa posibilidad virtual de crear, se enfrenta, aparentemente, vamos a decir en supuesto, se enfrentaría aparentemente al mundo material empírico. Se ha producido en un encuentro entre lo virtual y lo material de manera bastante disruptiva, donde muchos sostienen que lo virtual puede ser un camino muy interesante para enlazarse con lo sustentable, en donde lo material comenzaría a perder fuerza y se gana en lo virtual, entendiendo esto como ahorro de energía, ahorro de materiales, agua, contaminación, aire, ¿no? ¿Qué opinas al respecto de eso, Nati? ¿Crees que nuestras carreras en algún momento tendrán un proceso de traslado al mundo virtual dejando lo material? Esa es una súper interrogante, ¿ah? Y es una interrogante que incluso se ha planteado a nivel, se ha cuestionado, o sea, a nivel gubernamental, a nivel de políticas públicas, justamente. Yo creo que jamás la virtualidad va a reemplazar la presencialidad en ciertos aspectos, y que son justamente aquellos aspectos que satisfacen necesidades emocionales. Lo que tú muy bien decías, Gus, respecto de que estas nuevas tecnologías de manera muy irruptiva modificaron el hacer diseño, ¿no es cierto? El enseñar y el comercializar. Cuando yo te comentaba respecto de esta particularidad del metaverso que tiene que ver con la co-creación, no solamente democratizó la información y el acceso a bienes, productos y servicios, sino que también permitió que no solamente las marcas tuvieran el monopolio, sino que sus usuarios pudieran generar contenido, ¿te fijas? Nos permitió, por ejemplo, el Big Data, permitió hacer mucho más eficientes los procesos de benchmark y, en el fondo, de identificar las preferencias de nuestros usuarios. Facilitó y minimizó al máximo el tiempo que invertíamos, por ejemplo, identificando un target, ¿no es cierto? Y sus preferencias de compra, su periodicidad de compra. En el caso del blockchain, que es una tecnología que es efectivamente, funciona en bloque, funciona mucho para poder satisfacer las necesidades del nuevo consumidor respecto de la sostenibilidad, porque permite transparentar la trazabilidad de las marcas. Este sistema permite también la fiscalización remota de varios usuarios, no solamente la marca transparenta su proceso, sino que el mismo consumidor es capaz de verificar si efectivamente la marca hace lo que dice hacer. Por otro lado, la realidad virtual permitió que por medio de nuestro móvil pudiésemos probarnos alguna prenda de indumentaria, y la realidad extendida hace, por ejemplo, que nosotros participemos
de un concierto, que tengamos nuestro propio avatar, que lo vistamos con prendas y con indumentaria virtual, que paguemos por esa prenda virtual y que podamos asistir, por ejemplo, a una pasarela o a una Fashion Week desde el otro lado del mundo sin moverte de nuestro escritorio. En el fondo, este pool de herramientas tecnológicas que hoy la moda, la industria y el mercado están utilizando, justamente permite, como tú decías, cubrir las necesidades de sostenibilidad, cubrir esas necesidades que está demandando el mercado respecto de los valores de una marca. Yo le creo a esta marca, es consecuente, y la tecnología permite llevar a cabo y satisfacer esas necesidades. Pero lo que no va a permitir nunca, y esto es bajo mi perspectiva muy personal, es que no va a lograr, por lo menos en el sistema de enseñanza de la disciplina, suplir la experiencia o el aprendizaje basado en la experiencia que otorga el tú a tú con un profesor, con un docente. Por lo tanto, retomando tu pregunta y respondiéndola en una frase muy sintéticamente, la tecnología va a desplazar la presencialidad en el sistema educacional. No, la va a complementar, la va a nutrir, la va a reconfigurar, sin duda, con absoluta certeza. Sin embargo, pareciera que en lo profesional, digo, saliendo de la academia, uno de los territorios que los diseñadores tuvimos que enfrentar en este último tiempo, tuvo una doble entrada. La primera entrada es el reconocimiento de la Big Data como esa posibilidad de tener datos efectivos para que en todo caso nuestras empresas, nuestros negocios funcionen con mayor accesibilidad a ese público a quien estamos dirigiendo, pero también la contradata era que si el algoritmo podía solucionar esas problemáticas mucho más rápido que el diseñador de la empresa o el equipo de producto, ya no era necesario tener 16 diseñadores, sino que con tener 2 que manejen Big Data, más que diseño, era suficiente. Entonces, ahí aparece una pregunta que para mí me interesa mucho analizarla con vos como académica, como responsable de una academia. La tecnología, la inteligencia artificial, la Big Data, los algoritmos, saben traducir muy bien los procesos creativos de diseño, al menos para las grandes empresas. No estoy hablando de las empresas chiquitas, claramente. Desplazando así a determinados profesionales. ¿Vos qué crees que será ese enfrentamiento entre algoritmo, empresas y traducción y nuestro trabajo de jefes de producto para empresas? ¿Cómo crees que será ese encuentro? Que estás brillante, Busa, tus preguntas tomaste un muy buen desayuno, porque tus preguntas están muy interesantes. Bueno, yo creo que ese es un encuentro que demanda muchos desafíos, mucha preparación, y requiere de una gran responsabilidad de parte de los docentes, que tiene que ver con siempre diseñar y poner en el centro al usuario. Lo que la inteligencia artificial justamente propone es que identifica patrones de comportamiento, pero el hombre no se comporta en función de patrones. Un individuo a veces no... Es como cuando uno le dice a los niños, no te acerques al perro, y el perro del dueño le dice, no, pero sí, no hace nada. Es que puede hacer, uno no sabe cómo va a reaccionar ese animal. Y finalmente, nosotros somos animales.
y podemos anticipar escenarios. Lo que no hace la inteligencia artificial, que ya es efectivamente muy, muy sofisticada y que es capaz de aprender de sus propios patrones de comportamiento identificados de sus algoritmos, es anticiparse. Y yo creo que el diseñador tiene esa capacidad de entender, ¿no es cierto?, los fenómenos socioculturales que suceden en cada contexto y poder prever, ¿no es cierto?, una respuesta. Es bien interesante el concepto de la anticipación. De hecho, en la cátedra que yo dicto acá en la escuela, que es el taller de moda, en el primer año de la especialidad, el desafío de este semestre que incorporamos con mi compañero Jaime Ramírez, que tú también conoces muy bien, fue el desafío de poder diseñar indumentaria que responda a la itinerancia. El proyecto se denomina Nómades Urbanos. Y Sí, es verdad. justamente porque entendemos que hoy el ser humano ya no se comporta como se comportó mi abuelo, quizás teniendo un solo trabajo en toda su vida. Luego mi padre trabajó al menos en 5 lugares distintos a lo largo de su vida económicamente activa, digamos. Y probablemente yo, a mis 37 años, voy a tener muchos distintos espacios de trabajo. Por lo tanto, esa capacidad de iterar, no solamente en el sentido migratorio, de mover, de cruzar fronteras, ¿no es cierto?, sino que también de iterar en distintas dimensiones de la vida. Así es que yo creo que eso, la capacidad de anticiparse por medio de la observación analítica de los fenómenos socioculturales de los distintos territorios, no es capaz de hacerlo aún la inteligencia artificial, que es, ¿no es cierto?, el segundo paso al Big Data. Es muy lindo lo que decís, e infiero una de las cosas que me va a permitir este día, haciendo el cierre de estos webinars que hemos tenido en el mes de agosto, después te cuento los de septiembre que también serán interesantes, pero infiero que hay como un punto de vista humano en donde todavía, Nati, lo pones en relevancia, lo cual me parece súper interesante en relación a las tecnologías, es decir, tecnología sin humano no hay. En tus otros colegas de los otros webinars han presentado también esta dialéctica, a veces un tanto más controversial, a veces menos, pero siempre con lo humano en relación a la traducción de lo humano en sí, ¿no? Como que la tecnología se veía incapacitada. Yo debo reconocer, querida colega, yo soy un poquito más pesimista al respecto, pero no por eso dejo de reflexionar al tiempo. Sigamos un poquito más con las tecnologías, metaverso y las nuevas generaciones esta vez, nuestros alumnos, alumnes. En las aulas, últimamente se presenta, al menos en lo que sucede en las aulas que yo circundo, como un enfrentamiento que va entre el mundo real y el mundo virtual. El mundo real sigue necesitando todavía de las prácticas secuenciales, como por ejemplo, leer, mirar detenidamente, escribir, hablar con la composición gramatical lógica. Ahora, nuestros alumnos cada vez más llegan a nuestras aulas con procedimientos simultáneos, varias ventanas abiertas, recorridos múltiples, y se produce ahí podría decirte, algo bastante corrosivo. Vos y yo sabemos, querida Nati, que el diseño tiene como un primer proceso
que hace a la demora y a la repetición de aquello que haces para poder lograrlo. El proceso ha ralentizado. Hay algo que se produce que es un encuentro con dos tiempos. El tiempo de la secuencia y el tiempo de lo simultáneo. Desde tu punto de vista académico, ¿cómo pudiste hacer ese encuentro? ¿Cómo tal vez vos y tu equipo lograron solucionarlo, encontrarse amigablemente? Porque se producen unas rupturas muy importantes al respecto. ¿Qué opinión te lleva a esto? Esa es una situación bastante compleja a la que nos enfrentamos los docentes. Y efectivamente también la he notado en este nuevo perfil de estudiante. Esa necesidad de desarrollar todo de manera simultánea, que en estricto rigor el cerebro no es capaz de hacer, la rapidez con la que reacciona y hace sinapsis, en el fondo está comprobada. De hecho, hay una diferencia entre cómo reacciona, la rapidez que reacciona el cerebro masculino a de la mujer. Y la verdad es que en estas nuevas generaciones esa espontaneidad, esa rapidez se percibe prácticamente casi de manera simultánea, pero no lo es. De aquí surge el concepto mal empleado multitasking, porque en estricto rigor el cerebro no hace muchas cosas al mismo tiempo. Incluso el respirar, el pestañear y el inhalar y el exhalar son procedimientos que van concadenados, ¿no es cierto?, pero que no suceden de manera simultánea, sí muy rápidamente. Y lo que hemos visto, o cómo nosotros lo hemos enfrentado, tiene que ver con poder otorgar autonomía en el proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje en el estudiante. ¿Cómo lo hicimos? Te voy a contar muy brevemente un proyecto de innovación que estamos desarrollando. El principal objetivo era incorporar la sostenibilidad al currículum, hacerlo real. Y efectivamente dentro de nuestra malla habían muchos hitos en donde la sostenibilidad se hacía presente en combinación con el uso tecnológico, por ejemplo, en las líneas de materias más de producción, de representación, de medios, de producción. Sin embargo, la sostenibilidad también debía ser incorporada en el taller en donde los alumnos aprenden haciendo y desarrollan, ¿no es cierto?, un proyecto de indumentaria y que de alguna manera esta materia tiene una naturaleza integradora. Los alumnos, por un lado, tienen que investigar, conceptualizar y desarrollar, ¿no es cierto?, insumos intelectuales que argumentan la toma de decisiones morfológicas, materiales, geométricas, etc. Pero lo que pasaba con estas nuevas cohortes, que es lo que tú dices, que quieren hacerlo todo de manera simultánea, es que percibían el proceso creativo del diseño de manera lineal, lo cual es un error, porque el diseñador itera. A veces tienes que retroceder 2 pasos para identificar y explorar nuevamente, avanzar 5 y luego retroceder 1, y ese proceso de iteración las nuevas generaciones no lo podían, lo percibían como un retroceso en vez de un avance. Por lo tanto, el desafío era cómo el estudiante entiende, número 1, que este proceso no es lineal por medio de la visualización global, total y además específica, y también pudiendo entender el proceso creativo no de manera consecutiva, sino que con cada proceso de definición de forma o de silueta tiene una relación con la identificación de mis materias primas, con el acabado, con el proceso productivo, con la técnica que voy a aplicar.
Por lo tanto, desarrollamos una herramienta metodológica que se denomina ficha de trazabilidad y trataba de ser que hoy estamos en proceso de en su celular y poder ir revisando la toma de decisiones sostenibles a lo largo de todo el proceso de manera autónoma. Y luego en el aula revisar esas decisiones junto al profesor. Por lo tanto, eso disminuyó la ansiedad de estos nuevos estudiantes que quieren hacerlo todo de manera rápida. Lo puedo hacer, ¿no es cierto? No lo hago lineal, pero soy consciente de que si yo modifico mi materia prima, todo lo que viene después también se modifica. Soy consciente del impacto ambiental cuando yo decido este acabado, o si compro materia prima local, o importo desde Asia esa materia prima. Por lo tanto, ¿cómo lo hemos enfrentado, Gus? Tratando de diseñar nuevas herramientas metodológicas que le proporcionan autonomía y tratan de satisfacer cómo hoy el alumno está llevando a cabo su proceso cognitivo. Brillante, la verdad que te escucho y es brillante cómo los docentes estamos todo el tiempo generando procedimientos, herramientas, metodologías que se acerquen cada vez más a lo que nuestros alumnos y alumnas y alumnes pueden llegar a traducir. Recién pensaba que cuando yo comencé a estudiar, los planos, los dibujos se hacían en AutoCAD, que era muy pesado, qué sé yo. Luego el CorelDRAW. Después, para los diseñadores gráficos, el PageMaker. Después el Photoshop, ¿no? Fueron como los software tecnológicos apareciendo cada vez más en nuestras aulas, generando eso, un enfrentamiento entre los que proyectaban a mano y aquellos que ya podían pasar por el software sus creaciones. Generó en algún momento, yo lo viví en las aulas, ya como profesional, los proyectistas a mano alzada y técnicos, y los proyectistas que tenían la posibilidad de tener su computadora y su capacidad de poder imprimir. Las universidades, a partir de esto, comenzaron a incorporar tecnologías de clases de CorelDRAW, Photoshop, La pregunta es, hoy estamos en el metaverso, en el mundo inmersivo, en lo virtual, donde aparecen otros software, como el After Effects, el software de animación, el CLO3, CLO2, no me acuerdo cómo es que se llama el número, pero que tienen que ver con esta determinación de generar esos espacios 3D para poder crear, y ni te cuento, la impresión 3D. ¿Cómo es que en tus aulas, en tu academia, van incorporando esas tecnologías? Porque al menos en nuestra casa de estudios pasa esto. No tenemos más capacidad de grilla para poner nuevas instrucciones. Porque, perdón, nuestras alumnas, alumnos y alumnes no llegan entendiendo la herramienta Illustrator y Photoshop en la medida que deberían tener, con lo cual debemos seguir instruyendo en eso. ¿Cómo Claro. se hace, Nati, el hecho de llevar a nuestros alumnos al universo virtual sin que sepan manejar las tecnologías? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo lo están viviendo ustedes? O sea, a nosotros siempre nos falta malla o grilla, como le dicen Claro. ustedes, para poder incorporar contenido. Pero yo creo que aquí lo que realmente tenemos que hacer, que es un arduo trabajo en términos de innovación curricular, es cómo logramos que los alumnos aprendan a aprender. En el fondo, lo que quiero decir con esto es que yo tengo mi hijo Clemente de 3 años y medio, ahora pronto cumple 4 años.
y me pide mi celular para ver la Peppa Pig, que es su dibujo animado favorito. Y cuando yo le paso mi móvil, él a sus 4 años es capaz de sacarse fotos, grabar videos, entrar a YouTube, cambiar el capítulo, subir el volumen, bajar el volumen y cerrar el móvil. Eso era impensable. O sea, yo tuve mi primer móvil a los, creo que 17 años, más o menos, y me costó un mundo entenderlo. Y eran de los más primitivos que hay. Botón de encendido verde, botón de apagado, cortar, rojo, y ya está. Entonces, eso quiere decir que nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de adaptarnos al entorno. Por lo tanto, el desafío en la docencia universitaria tiene que ver con cómo nosotros logramos que los cerebros de nuestros alumnos se adapten al entorno. Claro. ¿Cómo lo hemos hecho hasta ahora en la bajada más práctica, Gus? Lo hicimos entregándole el mínimo de herramientas, el mínimo de conocimientos para dominar una herramienta y fomentando la integración de las diferentes materias. Por ejemplo, ellos tienen una asignatura, una materia que se denomina laboratorio de vestuario. En el laboratorio de vestuario, ellos se les enseña a utilizar un software que se llama Audaces 360. El software los acompaña, ¿no es cierto?, en el desarrollo de el moldaje, los patrones, ¿no es cierto?, de la sastrería. Se hace de manera manual análoga y eso después se digitaliza con el software. Luego el software los permite prototipar en 3 dimensiones con realidad virtual inmersiva. Esa maqueta en 3 dimensiones le permite, antes de hacer la actual, les permite en el fondo como visualizarlo morfológicamente, la silueta, las proporciones, etc. Incluso el software le permite atribuirle características al textil que están utilizando virtual, la caída, el peso, etc. Pero en este laboratorio se les otorga la interfaz, el conocimiento de la interfaz del software. Y en taller se les pide la ficha técnica, el patrón, el actual, pero con el camino recorrido de la otra asignatura. Por lo tanto, no perdemos 6 meses enseñándole el software, porque no tiene sentido. Ellos tienen que entender que, de nuevo, el software es un medio para lograr el final, y no el final en sí mismo. Y eso era la problemática que tenían la mayoría de las escuelas antes, Gus, y que a mí me pasó. 6 meses estudiando Illustrator, 6 meses más estudiando InDesign. ¿Para qué? El alumno no entiende cómo aplicar ese conocimiento. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que la manera en que lo hemos hecho es la manera que podría satisfacer un poco la falta de espacio para poder enseñarles más cosas, ¿no es cierto?, a nuestros alumnos, que siempre queremos ir más allá, y enseñarles a aprender. El software es este universo, esto es lo que tú tienes que saber, lo mínimo, ahora explora. Tú anda más allá de manera autónoma, ¿te fijas? Hermoso, 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 y creo que el título podría ser Enseñamos a aprender, y creo que es como un universo precioso de ser docentes que insinuamos a la práctica vital del aprender. Antes de continuar, ya estamos en vuelo crucero, empezamos ya de a poquito a aterrizar. Decirle a todos nuestros invitados que pueden empezar a hacerles preguntas a Nati. No se pierdan esta maravillosa oportunidad de tener a una de estas mejores académicas en Sudamérica, muy preparada, directora de escuela, para poder compartir con ella una reflexión, una pregunta. Recuerden que una vez que yo doy el cierre a la charla con Nati, recorro el chat
y comenzamos a hacerle las preguntas que ustedes como invitados están escuchando tan atentamente. Así que comiencen a escribir en el chat, que yo en un ratito comienzo a leer. Querida Nati, creo que uno de los desafíos que nos queda a quienes trabajamos en docencia y además somos profesionales del diseño es entender que, como decíamos hace un rato, ¿no? Que esta dialéctica entre dos tiempos que se presentan en nuestras nuevas generaciones, y por qué no nosotros mismos también, genera estos procedimientos metodológicos. ¿Crees que en alguna medida el futuro del diseño en general hablemos, ¿no? Del diseño, pase a ser, como fue en otras generaciones y otras profesiones, ese tipo de áreas de conocimiento que profundizan más lo cognitivo, lo conceptual, lo filosófico, que las prácticas de producción comercial? ¿Crees que habrá algún pasaje de ser más que hacedores de cosas, pensadores? Yo creo que sí. A ver. Yo creo que sí, justamente porque yo no sé si tuviste la película Ex Machina, Sí. en donde, en donde empieza ahí el hombre a enamorarse de esta máquina. Finalmente lo que demuestra que la máquina sigue siendo máquina y él se enamoró y lo dejó, digamos. Yo creo que para no perder, ¿no es cierto?, la relevancia de la disciplina, que era lo que tú me comentabas, que eras un poco más pesimista respecto de la tecnología, ¿no es cierto?, que nos va a empezar a desplazar a nosotros los diseñadores. Creo que sí, que puede pasar en un escenario probable, pero que solo podríamos evitar ese escenario probable entendiendo lo que nosotros podemos dar y lo que no nos da la máquina. Y efectivamente, y sin duda alguna, tiene que ver con el pensar. ¿Te fijas? Entonces, creo que tengo la esperanza de que si los diseñadores logramos integrar dos cosas, entender que la producción debe ser liderada por una persona, por un cerebro, digamos, y número dos, que cada día lo que buscan las marcas es satisfacer necesidades particulares, customizables. Estos mailing que nos repletan las marcas, dice, hola Natalia, yo sé que te gustó esto la última vez que me visitaste, por lo tanto, mira esto porque sé que te va a interesar. Esos algoritmos, esos patrones de comportamiento que logra identificar la inteligencia artificial, hoy empiezan a satisfacer, no en gran medida, pero logran satisfacer la necesidad del usuario. Pero ¿qué pasa cuando esas necesidades se complejizan aún más? Y se complejizan, ¿no es cierto?, desde la esencia humana, desde estas necesidades de sentido de pertenencia, que ya no son materiales, tienen que ver con esto, ¿te fijas? Entonces, de alguna manera, la única opción que tenemos los diseñadores para relevar el aporte de nuestra disciplina y de nuestro ejercicio tiene que ver con, número uno, entender las necesidades reales del usuario, diseñar enfocándose, centrado en el usuario. Número tres, entender que la tecnología es un medio y no un fin. Y número cuatro, entender que la comunicación de nuestros productos, proyectos y o servicios es parte de nuestro trabajo. No del publicista, no de marketing, sino que el diseño es comunicación en todas sus dimensiones, en todas sus manifestaciones. Por lo tanto, no olvidar que la comunicación, cómo vendemos este proyecto, cómo lo comunicamos, cómo llegamos a ese usuario, qué le decimos, ¿no es cierto?,
es también trabajo de nuestra disciplina, le otorga valor. Por lo tanto, si logramos entender que esos son los 4 pilares que debieran comandar nuestra acción, nuestra práctica profesional, no debiéramos estar desplazados, sino que debiéramos empezar abarcando más terreno todavía. Maravilloso. Nosotros somos profesionales de una disciplina que, digámoslo, es hora de una de las disciplinas más terroríficas del planeta, que respecto a contaminación, respecto a polución, pero por si esto fuera poco, respecto a la manipulación del deseo del otro. De todas maneras. Entonces, mi pregunta va de la mano acerca de ¿cómo pensás, querida Nati, que podríamos, sin ser tiranos, sin ser fascistas, ayudar a nuestros alumnos a una ética para hacer diseño? Porque creo, y acá sí me pongo en primera persona, de la necesidad verdadera de que ante ese engendro que la moda produjo y sigue produciendo, la actividad de las nuevas generaciones debe ir enlazado a una ética. ¿Vos qué pensás al respecto, Nati? De todas maneras. O sea, la ética, de hecho, en nuestro proyecto académico es una materia, y una materia relevante. ¡Bravo! Sí, de hecho, está de manera simultánea el desarrollo del proyecto de título, justamente porque la apropiación cultural, lo que tú mencionas respecto de la acción, del impacto que genera la acción del diseño como hacedores de cosas, ¿no es cierto?, en términos medioambientales, hoy en nuestro país está regulado. No te voy a decir que se cumple, pero sí hay una ley, que es la ley REP, que responsabiliza al productor justamente del ciclo de vida del producto que desarrolla. Entonces, frente a ese escenario legislativo, ¿no es cierto?, el diseñador hoy en Chile debe saber qué es lo que hace cuando su producto termina su vida útil, qué es lo que pasa, cómo se hace cargo de todo el proceso, ¿no es cierto?, cíclico. Por lo tanto, temas como la apropiación cultural, temas como la regulación, el marco regulatorio en términos del impacto medioambiental de mi producción, y sobre todo también con lo que tú mencionabas de cómo contribuimos a una sociedad mejor. Finalmente, en qué decisiones de mi proceso de diseño contribuyo al impacto medioambiental, o desarrollo una prenda que me va a durar 10 temporadas y es heredable, o desarrollo una prenda que cuando la meta al lavado en la máquina se va ahí termina su vida útil, digamos, y que va a dar en millones de partículas, ¿no es cierto?, de poliéster al océano, etcétera, etcétera. Yo creo que la ética es una dimensión insoslayable del quehacer del diseñador. Por estos 3 puntos que se me vienen ahora a la cabeza. Me imagino que hay muchos más, pero ahí nosotros hemos hecho foco. El diseñador tiene ese sentido perverso. Cuando tú lo mencionaste, me recordó una crisis vocacional en tercer año, justamente. Vi este documental que es muy bueno de la Naomi Klein, que habla justamente de lo perverso que es la publicidad y de cómo podemos, ¿no es cierto?, persuadir en la toma de decisiones. Y me generó un conflicto vocacional, la verdad. Por lo tanto, creo que el diseñador tiene ese poder, ¿no es cierto?, de poder contribuir a una generación
a una sociedad mejor, a una sociedad ética, a una sociedad responsable, a una sociedad colaborativa, porque también por muchas decisiones que nosotros tomemos como marca, como organización, como productor, como vendedor, el usuario hace lo que quiere. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es también contribuir a su educación. ¿Te fijas? Tenemos un poder importante los diseñadores. Tenemos que hacernos cargo de eso. Claramente, mucho más, digo, si bien estamos hablando de que toda la sociedad debería hacerse cargo, creo que una universidad, al menos replantearse la construcción ética de su profesión, en la cual se constituye el quehacer de nuestra profesión desde el marco de la ética, me parece que es al menos fundamental para los tiempos que se avienen. Ya llegando a la última pregunta, estamos ya en 1 hora, ¿eh? Ya estamos ahí a 2 minutos de la hora de charla, con lo cual Y se me pasó así. Sí, qué bueno, me alegro un montón. Tengo 1000 cosas que preguntarte, querida Nati, pero la dejaremos para otras ocasiones también, para otros encuentros. Lo primero que quería comentarte es que en mi país se está viviendo un tiempo bien interesante sobre la formación académica del diseñador. Está las universidades dedicadas a la ingeniería, las exactas, habiendo cooptado un área muy interesante que primero empezó como ingeniería textil, y hoy el ingeniero textil tiene la posibilidad de ser ingeniero textil especializado en diseño. Por ende, todos los alumnos que llegaban a diseño con esas capacidades de pensar lo exacto, o con esa necesidad de ir hacia la maquinaria o hacia la construcción desde ese lugar, viraron hacia la ingeniería. Maravillosa carrera, maravillosa, enorme carrera. Por otro lado, hay otras instituciones académicas que miran el diseño como un lugar 100% comercial y productivo, en donde los negocios terminan siendo lo más fuerte en el área de aprendizaje. Entonces, tenemos licenciados en marketing, especializados en diseño, licenciados en producción, especializados en diseño. Y en el medio, las universidades que se quedaron con el punto de somos los creativos, ¿no? Ni ingenieros, ni totalmente ingenieros, ni totalmente comerciales. Estos 3 mundos, la técnica, el negocio y lo creativo, ¿cómo se enfrentan en tu disciplina de profe? ¿En qué lugar te sentís más cómoda? Chuta, qué buena pregunta. A ver, me siento cómoda en el ámbito creativo, sin duda. Yo creo que todos quienes tomamos esta decisión de formarnos como diseñadores, la creatividad es lo que nos mueve principalmente. Por lo tanto, me siento muy cómoda ahí. Creo que los diseñadores tienen un aspecto social muy relevante en su quehacer, porque lo que nos diferencia de los artistas finalmente es que el artista tiene esa necesidad de expresar su propio pensamiento, su propia visión, su propio sentimiento, ¿no es cierto?, al exterior. Y los diseñadores tenemos la misión de satisfacer la necesidad de un tercero y no la propia. Por lo tanto, creo que eso de la disciplina es muy bonito. Siempre es empatía en entender que lo que estoy haciendo es para un otro, no para mí. Por lo tanto, hay un aspecto sociológico, si tú quieres, de la disciplina en que me siento muy cómoda. Tengo un padre sociólogo, además toda mi trayectoria profesional se asocia al desarrollo de proyectos de innovación social, etc. Por lo tanto, esa es la dimensión en la que me siento cómoda, lo creativo respondiendo a necesidades reales, a dolores de la gente. Y cuando uno cuando me tomo la libertad de emplear el concepto de dolor, me conecto de manera inmediata con el mundo de los negocios.
porque entiendo que en el mundo de los negocios, para vender un producto que es el objetivo de cualquier empresa, ¿no es cierto? Tengo que hacerlo por medio de la conexión emocional. Yo tengo que hacer que tú creas, o al menos sientas, percibas, que tú necesitas mi producto. Por lo tanto, tengo que identificar tu dolor. Y ahí empiezo a entender que el mundo de lo creativo, lo sociológico y la dimensión de los negocios en un diseñador son indisociables y trabajan de manera colaborativa, coerciva, situación que no tiene el ingeniero y situación que no tiene, no me acuerdo cuál es la otra disciplina. La pata únicamente la pata comercial, decía, ¿no? Exacto, que no la tienen. Entonces, a nosotros también nos pasa, aquí tenemos a un vecino súper cercano que tiene ingeniería en diseño. Y creo que tal como ellos lo hicieron muy inteligentemente, que empezaron a apropiarse de nuestro espacio, bueno, nosotros empecemos a apropiarnos del espacio que sí nos compete, que tiene que ver con el mundo de la comunicación, que tiene que ver con el mundo de los negocios, de hacernos cargo de cuál es nuestro proceso, de otorgar puestos de trabajo en nuestra cadena, ¿no es cierto?, productiva. Yo creo que nos es más fácil que la vuelta que ellos hicieron de apropiarse de los ingenieros de nuestro mundo. Creo que para nosotros es más natural hacer ese. No lo hemos hecho, creo que hay que hacerlo con propiedad, es parte de nuestro trabajo. Sí, tal cual, tal cual. Maravilloso, querida Nati. Recién, ya cerrando, para empezar con la rueda de preguntas, vamos con las preguntas. Mira, varias cosas te quiero comentar. Primero que un éxito la charla, hemos mantenido, los webinars tienen siempre como entradas y salidas constantes. Yo estoy atento a la cantidad de personas que tenemos. Después esto tiene una réplica enorme porque la web de la UP es muy visitada internacionalmente. Pero mantener las salas con cantidad de gente es difícil en estas prácticas, porque a diferencia de las conferencias reales que tanta hemos dado, la gente cuando se para tiene cierta vergüenza. Aquí se desconectan y se van. Sin embargo, hemos mantenido la cantidad y aumentado cada vez, con lo cual estoy muy contento y se debe seguramente también a tu presencia, querida Nati. Lo segundo que quería decirte es que recién soñaba, digo, qué lindo sería ir a estudiar a la Universidad de Natalia. Digo, ¿qué están esperando los sudamericanos directores de academias para empezar a hacer estos cruces tan necesarios? ¿Por qué? Porque la mayoría de mis alumnas, el sueño es irse a estudiar a Barcelona, a Milán, a Estados Unidos, y que está muy bien. Debe ser también así. Pero miren qué interesante las ofertas académicas de Chile, de Uruguay, de Bolivia. Hemos estado la semana pasada con 2 diseñadores bolivianos a nivel internacional, invitados por Fashion Week, tapa de Vogue, tener un seminario con ellos. Digo, qué interesante sería que, y ahí te lo paso, querida Nati, en tu rol de directiva, de hacer gestiones que puedan cruzarnos a los latinoamericanos en nuestras áreas, porque yo te escucho y de verdad que quiero ir a estudiar a tu academia. Porque considero que esos cruces de conocimientos, saberes, generan en el diseñador una práctica hermosa y seguramente constitutiva desde el lugar latinoamericano. Así que ojalá nuestros invitados hayan vivido al menos la experiencia de Nati. Me gustaría, Nati, que si tenés ganas, compartas tus redes, cómo la gente que está aquí puede entrar a, bueno, más allá de tu IG, a ver proyectos que te interese que vean, que tal vez sacaron un proyecto en la universidad o de tus ramos, mientras la gente va haciendo preguntas. Contanos un poquito dónde te podemos ver. Bueno, estamos en proceso de reconfiguración de nuestro sitio web, así es que www.udd.cl pueden ver nuestra malla curricular, algunos resultados,
pero prontamente ya yo te voy a compartir, querido Gus, el nuevo repositorio de los proyectos que hemos logrado con nuestros alumnos. Contarte que tengo toda la intención de recibir alumnas y de recibirte a ti también en algún minuto, en un futuro muy cercano acá en la facultad. Hemos establecido proyectos de innovación también sincrónicos a distancia. Hay algunas asignaturas que pueden realizar nuestros alumnos por ejemplo, en Stanford, en la Universidad de Stanford, sin tener que viajar, sino que cursar la materia con profesores de allá, estando aquí. Tenemos una asignatura que se denomina también herramientas digitales, donde los alumnos prototipean a distancia con escenarios virtuales, que también lo hacemos 100% online. Incluso con Uruguay ya es segundo año consecutivo que desarrollamos este proyecto de Visible, que es el laboratorio de moda itinerante. Esta vez, por primera vez, recibimos acá en Chile a la comitiva uruguaya, y la verdad es que a mí me fascina cada vez que veo tus resultados, te sigo de hace tiempo. La verdad es que la UP siempre ha sido un referente en términos de diseño de moda a nivel latinoamericano, y me interesa que podamos compartir distintas experiencias académicas, sobre todo, así es que Vamos a ahí llevarlo adelante. Algo se hará. Exacto, Algo cómo se hará. lo materializamos esos nexos. Algo se hará. Bien, vamos entonces a comenzar con algunas reflexiones de nuestros invitados. Bueno, Sofía Castellano nos pone excelente. Flor Chinchilla nos dice: hola, buen día, simplemente agradecer este espacio y un saludo fraterno desde Honduras. Bueno, saludos para vos, Flor. Muchas gracias por estar acá. Bienvenida, hermana latinoamericana, de eso se trata este espacio. Ana Paula Seara nos dice: qué interesante escucharlos, a mí me pasó lo mismo. Entré en crisis con la profesión hace algunos años y decidí mover mi proyecto de diseño a la sustentabilidad, a la ética desde la comunicación y a la educación de los consumidores. Tenemos un rol fundamental. Gracias por este espacio y compartir todo esto. Gracias a vos, querida Ana Paula Seara. De todas maneras. Eso es, Ana Paula, tal cual. Acá tenemos un invitado que es Jerome Maslov, dice Jerome Maslov de la Universidad Diego Portales. Primero, agradecer a ustedes por compartir esta intrigante y fascinante información. El diseño hacia el favor del medio ambiente y la calidad ambiental no es una idea actual, empieza a surgir desde los años 60, pero las acciones que tomamos actualmente son las que hacen el cambio a futuro. Para los diseñadores jóvenes de hoy, pregunta, ¿no se necesitaría cierta madurez, uno como diseñador, como para poder entender la gravedad de la situación con la moda y que el enfoque sustentable tiene que ser sí o sí parte de nuestra metodología de trabajo? Nos dice Jerome. Nati, ¿qué opinas? Hola, Jerome, un saludo. Veo que eres de mi escuela. Yo me formé ahí en la UEP. Yo creo que el diseñador, si requiere madurez, yo creo que no. Yo creo que es cosa de descargar el informe de la ONU y ver el impacto que ya tiene, ¿no es cierto?, en la modificación de nuestro territorio. Es realmente impactante lo que aparece en este informe, digamos, en cómo el calentamiento global ha modificado incluso nuestro territorio nacional. Tú sabes, Gus y Jerome, que siempre Chile, al tener más de 3.500 kilómetros de costa, ser tan largo, ¿no es cierto?, y angosto, tiene una diversidad de climas y de microclimas súper grande. Sin embargo, el clima que históricamente hemos tenido es un clima templado con estación seca prolongada. En ese informe
de este año, liberado en marzo, se indica que lo más probable es que el clima de Chile va a pasar de ser templado a ser desértico. Y lo que nosotros considerábamos como zona central de Chile se va a ir hacia el extremo, por lo tanto podríamos llegar a tener en un futuro no tan lejano la capital, no en la región metropolitana, sino que en el extremo sur. Esto tiene un impacto que no logro apropiarme de algún concepto que realmente lo represente. Ustedes saben que nuestra matriz productiva se basa en la producción agrícola, en la exportación del vino, en la exportación de salmón, por ejemplo. Si nuestro clima cambia, nuestras materias productivas van a desaparecer. Por lo tanto, contestando la pregunta de Jerome, ¿es necesario que el diseñador alcance un grado de madurez en su práctica para relevar estos aspectos? No. Lo que tiene que hacer el diseñador hoy es simplemente informarse, porque ya es evidente que el impacto de nuestras acciones es nefasto. Al norte de nuestro país, uno de los principales atractivos turísticos se ha transformado en una zona de sacrificio y se ha convertido en un vertedero de ropa. Por lo tanto, no necesitamos esperar más, la evidencia empírica ya está, hay que informarse. Y eso, ver esas imágenes te va a hacer tomar conciencia. Jerome acá nos hace dos preguntas más, muy interesantes, Jerome, te estoy muy agradecido porque de eso se trata también este conversatorio, para que también podamos conversar entre todos. A ver, Jerome nos dice, y adoptando estas metodologías más hacia lo eco, pregunta, ¿surgirán vanguardias de diseñadores jóvenes de Latinoamérica respondiendo a la tecnología y lo sustentable, trabajando como sociedad más que trabajo individual? ¿Qué opinas, Nati? Sí, yo creo que sin duda, o sea, la colaboración es uno de los valores que ha estado más presente en el imaginario colectivo, sobre todo en nuestro país. Tú sabes que el 2018 tuvimos el empoderamiento femenino, tuvo auge en ese momento. A finales del 2018 tuvimos una época que se le denominó estallido social, justamente por la necesidad de trabajar de manera colaborativa, de fomentar la empatía, ¿no es cierto?, salir del lugar individual y pararse en un escenario colectivo. Por lo tanto, sin duda, eso afecta el quehacer de los creativos. Solo tengo una observación respecto del concepto eco. Y que fue el concepto que primó en las vanguardias de los 70, en 1968, 69, no recuerdo, cuando se lanzó el informe Brundtland, ¿no es cierto?, en donde se acuña por primera vez el concepto de sustentabilidad, se acuñó ese concepto entendiéndolo desde la ecología. Y lo importante y lo que hemos aprendido con el paso del tiempo es que la ecología no necesariamente es sostenible. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Cuando talamos bosques y bosques de pino para la industria de la celulosa y decimos vamos a eliminar las bolsas plásticas y vamos a tener muchas bolsas de papel, podría ser ecológico justamente porque el papel se biodegrada. Pero el impacto que tiene el proceso de deforestación y el proceso químico, ¿no es cierto?, de la generación de celulosa es tanto más contaminante que mantener las bolsas plásticas. Entonces, hay una diferencia entre el concepto de sustentabilidad, entre el concepto de sostenibilidad y entre el concepto de ecología. Ecología solamente aborda la dimensión medioambiental. La sostenibilidad involucra el ámbito medioambiental,
entiende y se hace cargo de la realidad local, social, ¿no es cierto?, en donde se inserta el proyecto, y lo hace sostenible en el tiempo y, por lo tanto, viable económicamente. Entonces, son 3 dimensiones que también trabajan de manera cohesiva, son indisociables, y por eso los proyectos funcionan y son sostenibles. Ahora, respecto de la sustentabilidad y sostenibilidad, son otra muy larga conversación, Es pero otra tiene que ver. conversa, sí, es otra conversa, y sería interesante tomarla porque, digo, en algún momento podemos hacer algún conversatorio así de profes latinoamericanos pensando desde nuestros países, porque es muy importante pensarlo también desde nuestros países, con falta de trabajo, con crisis económicas, cómo se piensa la sustentabilidad desde ese tipo de construcción, ¿no? Bien, Nati, solamente leo la última pregunta, reflexión, creo que ya la respondiste, pero para ser amable con nuestro querido invitado, dice, ¿cómo nos podemos empezar a educar por cuenta propia para desarrollar productos y mentalidad sustentable y con el menor grado de impacto ambiental si es que los primeros años de universidad no lo ofrecen? Bueno, creo que ya lo contestaste, Nati, con información, prácticas colectivas, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias, Jerome, por tus maravillosas preguntas, y acá supongo que es nuestro querido amigo Pablo Jiménez, nos dice capos totales, gracias por seguir inspirando con tanta pasión, gracias a vos, querido colega. Ya haremos un webinar también con este capo sudamericano, uruguayo, genial, es uno de nuestros geniales sudamericanos que quiero que la comunidad UP conozca. Jerome nos agradece, así que bueno, cierro ya el chat, y quería entonces, querida, acá están todos los chats de agradecimiento, así que extiendo mi agradecimiento hacia vos, querida Nati. Muchas gracias por tu tiempo. Ha sido unos minutos maravillosos que hemos pasado con vos, de gran aprendizaje y reflexión. Te estoy muy agradecido, querida Nati. Hasta nuestro próximo encuentro, y ojalá sea con un vinito chileno y argentino brindando a la vez. Te mando un beso muy grande, querida Nati. Exactamente. Muchas gracias a ti por esta tan agradable conversación, Gus. Te mando un abrazo. Un abrazo grande. Chau, chau a todos. Los espero en septiembre, que hay webinar de jóvenes diseñadores de vestuario, de rock, de trap, diseñadores bolivianos, peruanos, colombianos, en el webinar de septiembre. Los espero a todos. Chau.